Mi nombre es Isabel Rojas, y aquel día de Acción de Gracias, una tradición que mi hijo había adoptado después de vivir años en Estados Unidos, mi vida dio un giro inesperado. Todo empezó cuando él entró por la puerta de mi piso en Valencia, con una sonrisa cansada, y me preguntó como si fuese lo más normal del mundo. «Mamá, ¿te gustó la casa junto al lago que te regalé?» En ese instante sentí que el aire se detenía. La casa. ¿Qué casa? Yo no había recibido absolutamente nada. Y antes de que pudiera procesar su pregunta, vi cómo mi nuera Lucía se acercaba lentamente a él con esa mirada que siempre me había hecho desconfiar. Pero retrocedamos unas horas y también unos meses para entender cómo habíamos llegado a ese momento tan extraño. Aquella mañana me desperté temprano como siempre. A mis 67 años, sigo manteniendo mis rutinas, abrir las persianas para dejar pasar la luz mediterránea, preparar mi café solo y sentarme a leer las noticias. Mi piso, ubicado en un barrio tranquilo de Valencia, es pequeño pero acogedor. No tengo lujos, pero tampoco los necesito, o eso creía. Sabía que mi hijo Álvaro vendría a visitarme. Desde que se mudó a Madrid por su trabajo como consultor tecnológico, nuestras visitas se habían vuelto menos frecuentes, y aunque él siempre decía estar ocupado, yo intuía que la distancia no era solo física. Su esposa Lucía, una mujer elegante y ambiciosa, siempre había mostrado cierto desdén hacia mi vida sencilla. Yo la toleraba por él, pero nunca llegamos a conectar. Sin embargo, Álvaro había insistido en venir ese día especial. Decía que quería traer un poco de esa tradición americana que tanto había aprendido durante sus años fuera. Yo, para complacerle, había preparado una comida más elaborada: pollo asado, con hierbas, verduras al horno y una tarta de manzana. Quería que se sintiera en casa, aunque fuese por unas horas. Cuando llamaron al timbre, abrí la puerta con una sonrisa. Álvaro entró primero y me abrazó con fuerza. Sentí su perfume caro mezclado con el olor familiar de mi hijo, pero Lucía entró detrás con un gesto tenso, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Nos sentamos en el salón, y después de unos minutos de conversación cortés, ocurrió aquel comentario, aquel golpe directo a mi tranquilidad. «Mamá, ¿te gustó la casa junto al lago que te regalé?» Lo miré fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de broma, pero no, hablaba completamente en serio. «¿Qué casa, hijo? Yo no he recibido nada», respondí sintiendo cómo el calor me subía al rostro. El silencio cayó pesado. Álvaro frunció el ceño. Lucía dejó la taza en la mesa con un leve temblor, aunque intentó disimularlo. Y entonces, sin decir palabra, se acercó un poco más a él. El gesto parecía pequeño, casi invisible, pero lleno de significado: control, vigilancia, miedo. La tensión en aquel instante me reveló algo que llevaba tiempo sintiendo pero nunca había querido admitir. Algo no cuadraba. Álvaro se pasó una mano por el cabello confundido. «Mamá, yo hice la compra hace 2 meses, firmé la escritura, mandé los documentos a tu nombre, incluso pagué los impuestos de transmisión. Era una sorpresa. ¿De verdad no recibiste nada?» Sacudí la cabeza. Mi corazón latía con fuerza. «No, Álvaro, nunca llegó nada. Ni una carta, ni un correo, nada». Lucía intervino entonces demasiado rápido. Quizá lo olvidaste, Isabel. A veces pasan estas cosas con la edad». Su frase cayó como un cuchillo. Yo la miré sin pestañear. No era la primera vez que insinuaba algo así. Álvaro la miró sorprendido. «Lucía, mamá, no se olvida de algo así». Ella sonrió con rigidez. «Bueno, solo digo que podría haberse traspapelado. No sé. Pero yo sí sabía».
Había visto su actitud tantas veces cuando interceptaba llamadas, cuando decía: yo me encargo antes de que Álvaro pudiera hablar, cuando intentaba decidir quién debía visitar a quién. Siempre la misma sensación que estaba construyendo una barrera entre mi hijo y yo. Ese mediodía, mientras servía la comida, mi mente no dejaba de girar. Una casa junto al lago, un regalo de mi hijo, un regalo que nunca recibí. Recordé algo hacía 2 meses. El cartero había intentado entregar una carta certificada mientras yo estaba en el mercado. Encontré un aviso en el buzón, pero Lucía pasó casualmente por casa ese día y me dijo que ella misma lo recogería por conveniencia. Cuando le pregunté después, dijo que había sido un error y que ya no había nada que recoger. En aquel momento le creí. Ahora ya no estaba tan segura. Durante la comida, Álvaro intentaba hablar de temas ligeros, pero se le veía inquieto. Yo también lo estaba. Lucía, en cambio, parecía cada vez más tensa, como si un hilo invisible la estuviera apretando. Después del postre, Álvaro finalmente habló. Mamá, cuando vuelva a Madrid voy a revisar todo. Los correos, la notaría, los documentos, porque esto no tiene sentido. Lucía dejó caer el tenedor. Álvaro, ¿de verdad piensas que tu madre no recibió nada? ¿De verdad crees que yo...? Pero él no le respondió. Solo me miraba a mí como buscando algo que él mismo no podía comprender. Y en ese instante lo supe. Aquel día, aquella pregunta, aquella tensión, solo era el principio. El principio de una verdad mucho más grande de lo que imaginaba. Y también, sin yo saberlo, todavía el comienzo de mi propia justicia silenciosa. Álvaro se marchó de mi piso aquella tarde con el ceño fruncido y una inquietud que no logró disimular. Antes de irse, me abrazó más fuerte de lo habitual, como si necesitara aferrarse a algo que se estaba desmoronando en silencio. Lucía salió detrás de él sin mirarme, con pasos rápidos, casi nerviosos. Aquella imagen quedó grabada en mi memoria: mi hijo confundido, su esposa inquieta, y yo en medio de un torbellino que todavía no comprendía del todo. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé un largo rato en el pasillo apoyada en la pared. Nunca me había interesado demasiado por cuestiones legales, y menos aún por las propiedades. Había vivido siempre con poco, pero con dignidad. Sin embargo, lo que había ocurrido ese día no tenía nada que ver con bienes materiales. Era algo más profundo. Era una herida invisible que se abría entre nosotros y que yo necesitaba entender. Decidí sentarme en el salón y ordenar mis pensamientos. Recordé cada detalle de los últimos meses, tratando de encontrar algo que me hubiera pasado por alto. Era cierto que Lucía había tomado un papel cada vez más protagonista en la vida de Álvaro. Ella se encargaba de organizar sus agendas, gestionar sus correos, manejar los documentos importantes. Y aunque yo lo interpreté como una forma de ayudarlo, ahora empezaba a verlo con otros ojos. Me levanté para preparar una infusión de manzanilla, intentando calmarme. Mientras ponía el agua a calentar, mi mirada cayó en el pequeño tablón de corcho donde colgaba el aviso del cartero, aquel sobrecertificado que nunca recogí. Ese papelito llevaba semanas clavado allí, casi como un adorno que había dejado de prestar atención. Me acerqué, lo tomé entre las manos y lo observé detenidamente. Algo dentro de mí se endureció. Volví a sentarme ahora con una determinación que hacía tiempo no sentía. Tenía que llegar al fondo de esto. Había demasiadas coincidencias, demasiados silencios, demasiado control por parte de Lucía como para ignorarlo. Pasé la tarde buscando papeles antiguos, revisando mi correo electrónico, incluso consultando mis mensajes del móvil. No había ninguna notificación, ningún correo, ni una sola pista que indicara que mi hijo hubiera comprado una casa para mí. Sin embargo, conocía a Álvaro.
Él no mentiría sobre algo así. Si decía que había enviado los documentos era porque realmente lo había hecho. Esa noche me acosté tarde dando vueltas en la cama. Me dolía pensar que alguien hubiese intervenido entre mi hijo y yo, y aunque no tenía pruebas, aún no podía evitar recordar el gesto de Lucía acercándose a él lentamente después de que yo negara haber recibido el regalo. Era como si lo estuviera vigilando, o quizás conteniendo, evitando que dijera algo más. Me desperté al día siguiente con una idea fija: hablar con el vecino del cuarto piso, don Emilio. Un hombre jubilado ex policía nacional que siempre había sido amable y discreto. Él sabía mucho de procedimientos legales y de documentos oficiales. Quizá podría orientarme. Bajé las escaleras y llamé a su puerta. Me abrió con su sonrisa habitual y al verme con el aviso del cartero en la mano, me invitó a pasar sin hacer preguntas. ¿En qué puedo ayudarte, Isabel?, preguntó mientras servía 2 cafés. Me senté frente a él y le expliqué lo sucedido con calma, omitiendo los detalles emocionales, pero dejando claro lo esencial. Mi hijo había enviado documentos importantes que nunca llegaron y yo sospechaba que alguien los había recogido en mi lugar. Don Emilio frunció el ceño con la seriedad profesional que nunca había perdido. Si había una carta certificada y alguien firmó por ti, debe quedar constancia en correos. El nombre la hora todo, y si no eres tú, puedes solicitar la información. Sentí un alivio pequeño pero real. ¿Y si fue un familiar? ¿Es posible que alguien lo recogiera diciendo que vivía conmigo? Si esa persona presentó el aviso del cartero, sí. Es legalmente válido, pero deja rastro. Si quieres, mañana te acompaño a la oficina. Salí de allí con el corazón acelerado. Por primera vez la sospecha dejó de ser un pensamiento abstracto. Ahora era un camino claro que podía seguir. Ese mismo día decidí llamar a Álvaro. Su voz sonaba tensa, como si no hubiera descansado. Mamá, estuve revisando mis correos. Todo fue enviado. Incluso tengo el recibo de entrega del mensajero. Estoy muy preocupado. Yo dudé un segundo antes de hablar. Álvaro. ¿Lucía sabe sobre estos documentos desde el principio? Hubo un silencio incómodo. Ella estaba conmigo cuando los firmé. De hecho, fue quien organizó todo. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, hijo, respondí suavemente. No quería acusar a nadie sin pruebas. Todavía no. Por la tarde ordené mi casa con una energía que no me reconocía. Guardé en un sobre los papeles que podrían ser relevantes, el aviso del cartero, mis correos impresos y una lista de fechas aproximadas. Sabía que la verdad no tardaría en revelarse, pero necesitaba estar preparada. Al caer la noche recibí un mensaje inesperado de Álvaro: mamá, acabo de hablar con la notaría de Asturias. Me dicen que la documentación fue enviada y que figura como recibida. Mañana reviso todo con calma. Te quiero. Apreté el móvil entre mis manos. Recibida. Esa palabra resonó una y otra vez en mi cabeza. Si yo no la recibí, alguien lo hizo. Me acosté con el presentimiento de que al día siguiente daríamos un paso decisivo, y también con un deseo profundo que nunca antes había sentido tan claramente: no dejar que nada ni nadie rompiera el vínculo con mi hijo. Porque la verdad estaba cerca, y aunque aún no lo sabía del todo, también comenzaba a nacer dentro de mí algo parecido a la justicia. Una justicia tranquila, silenciosa, pero firme. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el despertador. Apenas había dormido, pero mi mente estaba más clara que en días. Era el día de ir a correos con don Emilio, y aunque sentía un nudo en el estómago, también había en mí una determinación que hacía mucho no experimentaba.
No se trataba solo de una casa, se trataba de respeto de verdad y de mi relación con mi hijo. Preparé un café rápido, me recogí el cabello y salí al rellano justo cuando don Emilio abría su puerta. Llevaba una carpeta bajo el brazo como si fuéramos a presentar un caso formal. ¿Lista, Isabel, asustada? Pero lista, respondí. El camino hacia la oficina de correos fue silencioso pero cómodo. El aire fresco de la mañana de noviembre rozaba nuestras mejillas mientras caminábamos por las calles tranquilas del barrio, donde los comercios apenas empezaban a levantar sus persianas. En el fondo, yo sabía que mi vida podía cambiar con una sola información, y aún así debía afrontarlo. Cuando llegamos, la oficina estaba casi vacía. Don Emilio se acercó al mostrador y con su tono educado pero firme explicó la situación. La empleada, una mujer joven con gafas gruesas, tomó el aviso del cartero que yo llevaba guardado desde hacía meses. Tecleó en su ordenador y tras unos minutos de silencio miró la pantalla con atención. Sí, aquí aparece. La carta certificada fue recogida al día siguiente del aviso. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y por quién?, preguntó don Emilio antes de que yo pudiera abrir la boca. La empleada señaló la pantalla. Aquí está la firma, es un nombre femenino, Lucía Ortega. El mundo pareció detenerse. Lucía. No era una sospecha, no era una interpretación, era un hecho. Ella había recogido la documentación destinada a mí sin decirme nada y después había ocultado todo durante meses. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, como si alguien hubiese arrancado un pedazo de mi historia sin permiso. ¿Puedo obtener una copia del registro de entrega?, preguntó don Emilio. Sí, por supuesto. Les imprimo ahora mismo el justificante. Salimos de la oficina en silencio, pero cuando pisamos la calle, el aire me golpeó de lleno. Me apoyé en una farola para estabilizarme. No puedo creer que haya hecho algo así, murmuré. Don Emilio asintió con gravedad. Isabel, ahora tienes pruebas. Lo importante es cómo decides usarlas. Caminamos de vuelta a casa y por el camino repasábamos lo ocurrido. Yo miraba el papel entre mis manos una y otra vez. La firma de Lucía estaba ahí, clara y irrefutable. Mi corazón, sin embargo, no celebraba nada. Aquella prueba no me daba satisfacción, solo un dolor profundo por lo que había intentado causar entre Álvaro y yo. Al llegar a casa, me quedé sola en el salón. Extendí todos los documentos sobre la mesa, el aviso, el registro de entrega, mis correos impresos y una hoja donde anoté fechas y recuerdos. Quería construir la verdad con precisión, sin exageraciones, sin dramatismos, solo la verdad. Pasé varias horas comparando y organizando todo. Al hacerlo, recordé pequeñas escenas que en su momento pasaron desapercibidas el día que Lucía insistió en revisar mi buzón para ayudarme las veces que decía que Álvaro estaba demasiado ocupado para hablar, su insistencia en manejar los temas familiares, su control constante sobre sus agendas y decisiones. Todo encajaba ahora como un rompecabezas que siempre estuvo en mis manos, pero que yo no había querido mirar de frente. Por la tarde, mientras preparaba una sopa ligera, mi móvil sonó. Era Álvaro. Hola, mamá. Tengo novedades. Su voz sonaba cansada, como si llevara horas luchando consigo mismo. Yo también tengo algo que contarte, dije tratando de mantener la calma. Entonces mejor voy a verte. Llego en 40 minutos. Colgué y me apoyé en la encimera. Álvaro venía solo. Lo supe sin que me lo dijera. Y aunque parte de mí deseaba no herirlo, otra parte sabía que debía conocer la verdad. Cuando llegó, entró sin saludar demasiado. Parecía preocupado, incluso alterado. «Mamá», hablé con la notaría.
Me confirmaron que ellos enviaron toda la documentación a tu nombre y que fue entregada. Aquí está la copia del acuse. Sacó un papel de su mochila y lo dejó sobre la mesa. El mismo nombre, Lucía Ortega. Yo también puse mis documentos junto a los suyos. Álvaro observó ambas copias. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad y finalmente al dolor. ¿Por qué haría esto?, murmuró llevándose una mano a la frente. No supe qué responder. ¿Sabes algo más, mamá? ¿Has notado algo raro?, insistió. Respiré hondo. Álvaro, no quiero acusar a nadie sin pruebas, pero ahora las tienes tú también, y la verdad está aquí delante. Él se sentó hundido. No puedo entenderlo. ¿Para qué? ¿Para esconder la casa? ¿Para quedársela? ¿Para que tú y yo...? No terminó la frase. Me acerqué y puse una mano sobre la suya. Hijo, a veces las personas actúan por miedo, por inseguridad o por ambición, pero nada de esto es culpa tuya. Él apretó los labios intentando contener la rabia. Necesito hablar con ella, afirmó finalmente. Asentí. Pero hazlo con calma, Álvaro, no para castigar sino para entender. La verdad siempre sale a la luz, aunque algunos intenten taparla. Antes de irse, me abrazó. Esta vez no fue un abrazo tenso como el del día anterior. Fue un abrazo largo, profundo, de alguien que finalmente estaba viendo con claridad. Cuando la puerta se cerró, me quedé quieta frente a la mesa. Las dos copias del justificante de entrega seguían allí una al lado de la otra. Eran la prueba de la traición, sí, pero también el primer ladrillo de algo más grande, el inicio de la reparación. No sabía lo que ocurriría cuando Álvaro hablara con Lucía. No sabía si volverían a casa juntos, si habría gritos o si el silencio lo llenaría todo. Pero una cosa, sí sabía: mi hijo por fin conocía la verdad. Y yo, por primera vez en meses, sentí una paz extraña, una calma silenciosa, la calma que llega justo antes de que la justicia empiece a tomar forma. Cuando Álvaro salió de mi piso aquella tarde con los documentos en la mano, supe que algo dentro de él se había quebrado. No era solamente la traición material, sino la sensación de haber sido manipulado por alguien en quien confiaba plenamente. Yo lo vi alejarse por la ventana, caminar despacio hacia su coche con los hombros caídos. Ese gesto me dolió más que cualquier otra cosa. Cerré las cortinas y regresé al salón. La mesa seguía llena de papeles, pero esta vez ya no los miré con angustia. Los observé con serenidad, como quien contempla el mapa de un camino que ya está decidido, porque aunque aún quedaba mucho por descubrir, el primer paso ya estaba dado, la verdad había salido a la superficie. Me preparé una taza de té y me senté en mi rincón favorito junto a la ventana. Desde allí podía ver la vida cotidiana del barrio: niños saliendo del colegio, ancianos caminando de la mano, parejas discutiendo suavemente. Y pensé en lo injusto que era que a mi edad, después de haber criado a mi hijo con tanto esfuerzo, se intentara romper silenciosamente el lazo entre nosotros. Pero también supe que llorar o lamentarme no me serviría de nada. Había llegado el momento de hacer algo que yo misma nunca pensé que tendría la fuerza para hacer tomar las riendas, buscar respuestas y proteger lo que quedaba de mi relación con Álvaro. Esa noche apenas dormí, pero no por angustia. Era una especie de energía distinta, una decisión madura que crecía dentro de mí. Me levanté temprano, me vestí con calma y tomé todos los documentos que había organizado el día anterior. Tenía que hablar con la notaría de Asturias directamente. Encendí el ordenador y busqué el número. Me atendió una secretaria amable. «Buenos días», habla María. «¿En qué puedo ayudarla?». Respiré hondo.
Mi nombre es Isabel Rojas. Creo que ha habido un problema serio con una documentación enviada a mi nombre. Le expliqué la situación con claridad. Ella escuchó con atención y luego me pidió mi DNI. Tecló durante un rato y finalmente dijo: «Sí, señora Rojas, aquí aparece. La escritura fue enviada en septiembre y figura como entregada. Me dice que usted no la recibió». Exactamente, no la recibí, y tengo constancia de que la persona que firmó no era yo. Hubo un silencio delicado al otro lado del teléfono. Entiendo. Esto es grave. La entrega incluía información confidencial. Lo correcto sería solicitar una copia certificada aquí en la notaría. Podemos enviársela de nuevo esta vez con comprobación directa de identidad. Eso sería perfecto, respondí. Colgué con la sensación clara de haber recuperado un pedazo de control de mi vida, pero aún quedaba mucho por hacer. Guardé los papeles en mi bolso y fui al supermercado cercano para despejarme. En la cola, mientras pagaba unas verduras y pan, me encontré con Ana, una vecina a la que conocía desde hacía años. «Te noto seria, Isabel». «¿Todo bien?», sonreí apenas. «He tenido unos días complicados, cosas de familia». Ella asintió con una mezcla de comprensión y discreción, la clase de gesto que solo alguien de la misma generación entiende. Al regresar a casa, encontré un mensaje de Álvaro. Hablé con Lucía. «Necesito contarte lo que pasó. ¿Puedo ir esta tarde?» Mi corazón aceleró. Le respondí: «Aquí estaré, hijo». Pasé el resto del día recogiendo un poco la casa, organizando los cojines del sofá, limpiando la mesa. Sabía que hacer estas pequeñas tareas me ayudaba a calmar los nervios, y también sabía que lo que Álvaro tenía que decirme podía cambiarlo todo. A las 6 llamó al timbre. Cuando abrí, vi en su rostro una mezcla de agotamiento, dolor y algo parecido a decepción profunda. Entró sin decir palabra. Se sentó en el sofá y tomó aire antes de hablar. Le enseñé las copias y Lucía no pudo negarlo, dijo finalmente. Me senté frente a él en silencio. Al principio intentó decir que lo hacía por nosotros, por organizar mejor las cosas, pero después admitió que tenía miedo. «¿Miedo? ¿De qué?», pregunté. Álvaro bajó la mirada. «De que yo te diera demasiado, de que tú tuvieras más control que ella». Dijo que la casa debía ser una inversión familiar y que era mejor que estuviera a su nombre, que tú no la ibas a aprovechar. Sentí una punzada en el pecho. Yo nunca habría querido una casa para presumir hijo. Solo habría querido que lo que tú ofrecías llegara a mí de verdad. Él asintió con tristeza. «Lo sé, mamá, y siento haber estado ciego tanto tiempo». Hubo un silencio largo. Luego añadió: «No sé qué haré con mi matrimonio. Necesito pensar. Pero sí tengo claro algo: nadie vuelve a meterse entre nosotros». Sus palabras me hicieron temblar, no de miedo, sino de alivio. «Álvaro, antes que nada quiero que recuerdes algo. Yo no quiero destruir tu vida. Solo quiero que vivas con la verdad». Él me tomó la mano. «La verdad es lo único que quiero ahora». Hablamos mucho rato, conversaciones que llevaban años sin darse. Él me contó que hacía tiempo que notaba el control excesivo de Lucía, pero lo confundía con preocupación. Le describí mis impresiones, mis silencios, mis esfuerzos por no entrometerme. Fue un diálogo honesto, sin reproches, como dos adultos que por fin se encuentran en el mismo punto del camino. Cuando Álvaro se marchó, yo me quedé frente a la ventana viendo cómo oscurecía la ciudad. Luces encendiéndose, coches, pasando personas volviendo a casa. Un olor a castañas asadas subía desde la calle. Y en medio de aquella escena tan cotidiana me invadió una certeza. Aún quedaba dolor, sí, pero también un camino hacia la reconciliación.
y yo estaba dispuesta a recorrerlo paso a paso. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Sentía que aunque la tormenta aún no había pasado, yo había encontrado el centro firme de mi propia calma. Los días siguientes transcurrieron con una quietud extraña, como si la vida hubiera decidido caminar de puntillas alrededor de mí. Aunque seguía con mis rutinas habituales, abrir las persianas, regar mis plantas, preparar un café, mientras la radio murmuraba noticias de fondo, todo tenía un peso distinto. Sabía que Álvaro estaba lidiando con una realidad dolorosa y yo misma necesitaba tiempo para asimilar lo que estaba ocurriendo. Una tarde de viernes me llamó. «Mamá, quiero que vengas conmigo a Asturias este fin de semana. Quiero que veas la casa. Y hay algo que debemos hablar allí sin interrupciones». Asentí sin dudar. Necesitaba ver ese lugar que había sido objeto de tanto engaño. Viajamos al día siguiente. El trayecto fue silencioso pero no incómodo. Álvaro conducía mirando la carretera con seriedad y yo observaba el paisaje que cambiaba lentamente de las llanuras valencianas al verde profundo del norte. Cuando finalmente llegamos, la casa apareció frente a nosotros como una postal construida en madera clara, rodeada de árboles, con el lago extendiéndose tranquilo como un espejo. Me quedé sin aliento, no por la belleza del lugar, sino porque comprendí al instante la intención de mi hijo había querido regalarme paz, un refugio, un espacio para mí. «Es preciosa, Álvaro», susurré. «Era tuya, mamá, y debería haber estado en tus manos desde el principio». Entramos en la casa. Aún olía a madera nueva. Había muebles sencillos pero modernos, y en el salón una chimenea que imaginé encendida durante el invierno. Me acerqué a una ventana enorme que daba al lago. Sentí que el agua me miraba como si guardara secretos que yo estaba a punto de desvelar. «Tenemos que hablar de Lucía», dijo él desde la cocina donde preparaba 2 cafés. Me giré lentamente. «Estoy lista». Álvaro dejó las tazas sobre la mesa y se sentó frente a mí. Hablé con ella otra vez. Esta vez lloró. Dijo que se sintió insegura, que pensó que si tú recibías la casa, yo te convertirías en una influencia demasiado grande en mi vida. Dijo que tenía miedo de quedarse atrás, de que yo te priorizara. Respiré hondo. «¿Y tú qué piensas?» Él se frotó la frente agotado. «No lo sé, mamá. Por un lado entiendo los miedos de una persona, pero por otro, no puedo justificar que me mintiera durante meses, ni que te excluyera deliberadamente». Tomé un sorbo de café. Los miedos no justifican la manipulación, hijo, y menos aún cuando se hiere a quien solo quiere lo mejor para ti. Se quedó callado unos instantes mirando hacia el lago. «Quiero que veas algo», dijo finalmente. Sacó de su mochila una carpeta azul. Dentro las copias de las escrituras, los comprobantes del notario, los documentos bancarios y una carta manuscrita. «Lucía escribe muy poco a mano», dijo él, «pero anoche me dejó esto». Me ofreció la carta. Dudé antes de tomarla porque sabía que cada palabra podía abrir una herida o cerrar una puerta. Finalmente la abrí y comencé a leer. Lucía pedía perdón. No un perdón dramático ni exagerado, sino uno lleno de miedo, de vulnerabilidad. Admitía que había actuado por inseguridad, que se sintió pequeña frente al cariño que Álvaro me tenía. Decía que no buscaba quedarse con la casa, sino desaparecerla por miedo a perder control. Había tristeza en sus palabras, pero también un vacío que no pude ignorar. «¿Qué sientes tú al leer esto?», pregunté. Álvaro se encogió de hombros. «No lo sé. La quiero, mamá. A pesar de todo, la quiero, pero también me duele haber descubierto qué es capaz de hacer». Caminé hasta la ventana.
Miré el agua, las montañas, a lo lejos las hojas movidas por el viento. Pensé en mi juventud, en los errores que uno comete por miedo. Pensé en cómo la vida no es sencilla ni para los jóvenes ni para los mayores. Álvaro, dije sin girarme, yo no quiero que pierdas tu matrimonio por mí, pero tampoco quiero que vivas engañado. Él se levantó y se colocó a mi lado. No voy a tomar decisiones hoy. Necesito tiempo, y ella también. Pero si sé algo, nadie más va a interponerse entre nosotros. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, hijo. Eso es lo único que realmente necesito. Salimos a caminar alrededor del lago. El aire era frío pero limpio. Hablamos de cosas simples, su trabajo, mis rutinas, los libros que estaba leyendo. Era una conversación suave, tranquila, como si por fin nos estuviéramos reencontrando después de años de silencios acumulados. Cuando regresamos a la casa ya estaba anocheciendo. Álvaro encendió la chimenea y me preparó una cena sencilla, sopa y pan tostado. Nos sentamos frente al fuego, cada uno con sus pensamientos. El crujido de la leña era el único sonido. Mamá dijo de pronto, quiero que seas dueña de esta casa, de verdad, no por obligación, sino porque era para ti desde el principio. Lo miré a los ojos, entonces será mía, pero solo si tú vienes a visitarme aquí. No quiero una casa para estar sola, quiero una casa para compartir contigo momentos como este. Él sonrió y en su sonrisa reconocí al niño que alguna vez llevaba de la mano al colegio. No sabíamos qué ocurriría con Lucía al regresar a Madrid. No sabíamos si ella aceptaría sus errores o si el matrimonio resistiría. Pero en ese instante, frente al fuego cálido y el lago silencioso, entendí algo fundamental. El verdadero regalo no era la casa. Era recuperar a mi hijo, era reconstruir nuestra confianza, era demostrar que la verdad, aunque duela, puede abrir caminos que la mentira siempre destruye. Y yo, con mis 67 años, sentí que aún tenía mucho por vivir y también mucho por enseñar. A la mañana siguiente me desperté temprano en la casa junto al lago. Había dormido profundamente, algo que no me ocurría desde hacía semanas. El silencio del lugar era casi medicinal, como si cada rincón estuviera diseñado para aliviar el alma. Me acerqué a la ventana del dormitorio y observé cómo el sol comenzaba a levantarse sobre el agua. La superficie del lago reflejaba tonos dorados y rosados, y por un momento pensé que tal vez ese paisaje estaba destinado a ser parte de mi vida desde el principio. Bajé a la cocina para preparar un café. Mientras el aroma llenaba la estancia, escuché pasos en el pasillo. Álvaro apareció con el cabello revuelto y los ojos un poco hinchados. Había pensado mucho durante la noche, eso era evidente. «Buenos días, mamá», murmuró. «Buenos días, hijo. ¿Has podido descansar más o menos? Tengo la cabeza llena». Nos sentamos a desayunar en silencio. Había algo diferente en él, no solo tristeza, sino una especie de claridad dolorosa. Después de unos minutos dejó la taza en la mesa y habló. «He estado reflexionando sobre todo y creo que necesito tomar distancia unos días. De Lucía, quiero decir». Asentí despacio. «Es normal. A veces la distancia permite ver mejor lo que está cerca». «Sí», respondió, «pero también me da miedo. No quiero que esto termine de una forma injusta, pero tampoco puedo ignorar lo que ha hecho». Me levanté y puse mi mano sobre su hombro. «Hijo, la justicia y la venganza se parecen, pero no son lo mismo. Tú no buscas castigarla, buscas entender qué hacer con tu vida. Eso no es egoísmo, es madurez». Él me miró con un brillo húmedo en los ojos. «Gracias, mamá. Tú siempre ves las cosas con más calma». Reí suavemente.
Los años traen arrugas, pero también perspectiva. Decidimos salir a pasear por los alrededores de la casa. El sendero bordeaba el lago y se adentraba en un pequeño bosque donde los árboles creaban una especie de túnel natural. Las hojas caídas crujían bajo nuestros pies mientras caminábamos. Álvaro hablaba de su infancia, de los veranos en Valencia, de cómo había deseado durante años poder darme algo grande para agradecer mis sacrificios. Cuando compré esta casa, mamá, pensé que era la forma perfecta de devolverte un poco de lo que me diste. Sonreí. El regalo no es la casa, Álvaro, es tu intención, tu corazón. La casa es solo un envase. Él se detuvo y observó el paisaje. ¿Crees que Lucía puede cambiar? Creo que todos podemos cambiar si queremos, pero el cambio no es una frase bonita, es un acto. Ella tendrá que demostrarlo. Álvaro suspiró profundamente. Cuando volvamos a Madrid, quiero hablarlo con ella otra vez, pero sin reproches. Quiero escucharla, entender qué hay detrás de sus miedos. Eso es sabio, hijo. El amor no se salva con orgullo, se salva con verdad. Pasamos horas caminando y hablando. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hijo y yo estábamos sintonizados, como si cada palabra reparara una grieta antigua que no sabíamos que existía. Era un proceso lento, casi imperceptible, pero profundo. Al volver a la casa preparamos una comida sencilla. Mientras picaba verduras, Álvaro recibió un mensaje en su móvil. Lo miró en silencio con el ceño fruncido. «Es Lucía», dijo finalmente. «Me pregunta dónde estoy. Dice que quiere explicarme todo con calma». «¿Y tú qué sientes?», pregunté sin dejar de cortar las zanahorias. «No lo sé. Una parte de mí quiere ir corriendo, otra parte quiere silencio». Dejé el cuchillo en la encimera y me giré hacia él. El amor no desaparece de la noche a la mañana, pero la confianza, esa sí se rompe rápido. Dale tiempo a tu corazón y dale límites a la situación. No tienes que decidir hoy. Él asintió lentamente. Tienes razón. Después de comer nos sentamos en el salón frente a la chimenea. Álvaro encendió el fuego y el calor comenzó a llenar la habitación. El crepitar de la leña se mezclaba con el leve sonido del viento afuera. «Mamá, he estado pensando», dijo de pronto. «Dime, quiero ofrecerte algo. Quiero que uses esta casa como tu refugio. Puedes quedarte aquí cuando quieras. Puedo organizarte un transporte si lo necesitas. Y quiero que esté adaptada para ti con todo lo que requieras. Esta casa es tuya». Lo miré por un largo momento. «¿Y si yo decido vivir aquí una temporada?», pregunté con una sonrisa leve. «Sería lo ideal», respondió él, «pero solo si tú lo deseas». Me relajé en el sillón. Quizás sí. Quizás me haga bien un cambio de aires, pero solo si tú vienes a visitarme. No quiero un regalo desde la distancia. Él asintió. «Vendré, lo prometo». La tarde cayó lentamente sobre el lago, tiñendo el cielo de colores suaves. Me di cuenta de que no solo estábamos sanando lo ocurrido con Lucía, sino también años de pequeñas desconexiones, silencios, distancias que se habían acumulado entre nosotros sin intención. Por la noche, después de cenar, salimos a la terraza con 2 tazas de té caliente. El aire era frío pero agradable. El sonido del agua rozando suavemente la orilla nos envolvía. «Mamá», dijo Álvaro, «gracias por no haber actuado con rabia. Gracias por haber buscado la verdad sin querer destruir nada». Reí suavemente. «Hijo, la edad te enseña que la destrucción siempre deja un vacío. En cambio, la verdad puede construir puentes». «Creo que estoy empezando a entender eso», dijo él, mirando el horizonte.
Nos quedamos así un buen rato sin hablar, simplemente escuchando el silencio compartido. Un silencio que ya no era una barrera, sino un acuerdo silencioso de amor y comprensión. Esa noche al acostarme sentí una paz profunda, no porque todo estuviera resuelto, sino porque algo fundamental se había reparado entre Álvaro y yo, y porque en el fondo de mi corazón sabía que este proceso estaba preparando el camino para lo que vendría después, un final que no sería de venganza, sino de justicia y reconciliación. Me dormí pensando en eso, y con la firme intención de que la verdad, aunque silenciosa, siempre encuentra su lugar. Regresamos a Madrid 2 días después, cuando el sol de la mañana apenas comenzaba a calentar las calles. El viaje de vuelta fue más sereno que el de ida. Álvaro conducía con una tranquilidad que no le había visto desde hacía semanas, como si la estancia en la casa junto al lago hubiera despejado la niebla que llevaba acumulada en el alma. Yo miraba por la ventanilla los campos, los pueblos pequeños, las montañas a lo lejos, y pensaba en lo extraño que es cómo la vida a veces te sacude para colocarte justo donde debías estar. Cuando llegamos a la ciudad, el tráfico y el ruido cotidiano nos envolvieron de inmediato. Álvaro me dejó en mi piso, pero antes de marcharse me dijo: «Mamá, esta semana voy a hablar seriamente con Lucía. Me gustaría que pase lo que pase, tú no te preocupes. Estoy más fuerte ahora». Le puse una mano en la mejilla. «Confío en ti, hijo, y también confío en que harás lo correcto, no por mí, sino por tu corazón». Él sonrió con tristeza, me abrazó y se fue. Pasaron 3 días sin noticias suyas. Yo no lo llamé. Sabía que necesitaba espacio. Aproveché ese tiempo para ordenar mi casa, volver a mis rutinas e incluso pensar en cómo organizar mi primera estancia larga en la casa junto al lago. Me imaginaba leyendo junto a la chimenea, paseando por el bosque, preparando sopas calientes durante el invierno. Había una paz en esa idea que me llenaba por dentro. El 4.º día Álvaro llamó. «Mamá, ¿puedo pasar esta tarde?» «Claro que sí, hijo». Su voz sonaba seria pero no rota. Eso ya era un buen signo. A las 7 en punto llamó al timbre. Llevaba un abrigo oscuro y ojeras profundas, pero también una expresión nueva, como si hubiera atravesado un túnel difícil y hubiera salido del otro lado. «¿Quieres cenar algo?», le pregunté cuando entró. «No, gracias. Prefiero hablar primero». Nos sentamos en el salón uno frente al otro. Él respiró hondo antes de empezar. Hablé con Lucía. Fueron conversaciones largas, difíciles, pero necesarias. Al principio intentó justificarse otra vez. Luego, cuando le mostré las pruebas, cuando le dije cómo me había hecho sentir, se quebró. Guardó silencio un instante. «Lloró mucho, mamá, y me confesó algo que no esperaba». Lo miré con atención. Lucía creció en un ambiente donde su familia siempre competía por el control, donde demostrar debilidad estaba mal visto, donde la única forma de sentirse segura era mantener el mando de todo lo que la rodeaba, y ese miedo lo trajo al matrimonio. Le aterroriza la idea de perderme, de que alguien pueda influir más que ella. Suspiré. El miedo puede llevarnos a cometer errores terribles. Sí, dijo él, pero ahora lo sabe, y está dispuesta a cambiar. Ha pedido ayuda psicológica. Me ha prometido transparencia total, nada de manejar mis cosas sin permiso. Y me ha pedido que intentemos reconstruir lo nuestro. Me quedé callada unos segundos. ¿Y tú qué sientes? Álvaro se recostó en el sofá agotado. La quiero, mamá. A pesar de todo, la quiero. No quiero rendirme sin luchar, pero tampoco puedo permitir que nada de esto vuelva a ocurrir. Ella lo sabe. Le sonreí suavemente. El amor maduro no es perfecto, hijo. Es imperfecto, pero consciente.
Es elegir cada día trabajar en lo que se rompe. Él asintió con los ojos brillantes. Eso es exactamente lo que quiero. Nos quedamos un rato en silencio. Después Álvaro sacó algo de su bolso, un sobre oficial. Esto es para ti. La notaría me envió ya la copia certificada de la escritura. Está todo en tu nombre, sin interferencias. Tomé el sobre con manos temblorosas. Gracias, Álvaro, no solo por esto, sino por la verdad. Él sonrió. Y hay algo más. Quiero que vayamos juntos a la casa la próxima semana. Lucía también quiere ir. Dice que quiere pedirte perdón en persona, que no quiere cargar con esta culpa el resto de su vida. Mi corazón dio un pequeño vuelco no de miedo, sino de sorpresa. ¿Estás segura de que es buena idea?, pregunté. Sí. Creo que si ella quiere cambiar debe empezar enfrentándose a lo que hizo. Y tú mereces escuchar sus palabras de frente. Reflexioné unos segundos. Está bien, si su intención es sincera la escucharé. No guardo rencor, Álvaro. Solo deseo que viváis en la verdad. Él me tomó de las manos. Esa es una de las cosas que más admiro de ti, mamá. La tarde siguió con conversaciones más ligeras. Hablamos de mis planes para la casa de libros de recetas que quería preparar en mi nueva cocina. Álvaro parecía relajarse poco a poco, como si un peso gigantesco estuviera por fin cayendo de sus hombros. Antes de irse me abrazó con fuerza. Mamá, gracias. No sé qué habría hecho sin ti. Cuando la puerta se cerró me quedé de pie en el salón, mirando el sobre que tenía en la mano. Era extraño cómo un simple papel podía simbolizar tantas cosas: verdad, justicia, reparación y sobre todo reconciliación. Esa noche al acostarme pensé en el camino que habíamos recorrido. No había sido una historia de venganza cruel ni de destrucción. Había sido una historia de silencios rotos, de verdades reveladas, de heridas abiertas, pero también de amor. Un amor que había resistido los golpes y que gracias a la verdad podía sanar. Y entonces entendí algo profundo. La verdadera justicia no siempre hace ruido. A veces es suave, paciente y serena. A veces llega en forma de conversación honesta, de un perdón sincero, de una segunda oportunidad. Me dormí con una sonrisa tranquila, sabiendo que la vida, con todos sus giros, me había devuelto más de lo que me había quitado. Y a quien esté escuchando mi historia, ahora quisiera decirle algo desde el corazón. Nunca permitas que el miedo o la mentira decidan por ti. Habla, escucha, busca la verdad, y cuando llegue el momento de sanar, hazlo sin prisa pero sin miedo. Gracias por acompañarme.